La función social de la educación. La enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida, la escuela es la sociedad. John Dewey. Para comenzar a hablar sobre lo que se refiere a la función social de la educación, debemos entender que la educación es un núcleo de las relaciones entre costumbres y cambios de una sociedad, por lo cual es simultáneamente la más conservadora de las actividades al pretender preservar el pasado, y la más transformadora, porque su misión orienta los desarrollos futuros de la condición humana. Actualmente la educación ha sido afectada por grandes cambios, entre los que se destacan el proceso de urbanización mundial, la creación sin la posición de la mujer y la velocidad de las transformaciones del hábitat humano. Estos cambios determinarán de alguna manera los escenarios en los que se desenvolverá la educación, los cuales, según la UNESCO, serán la globalización como acentuadora de las desigualdades, las relaciones norte y sur y la presión migratoria. Existen diversos autores que se han enfocado en el estudio y realización de propuestas que esclarezcan la función social que tiene la educación. En la actualidad, gran parte de la responsabilidad de la existencia de una sociedad se le atribuye a la educación, ya que sus funciones están ligadas al desarrollo de la misma, respetando y reconociendo el pasado histórico, pero también el futuro que se quiere construir. Es por ello que se considera como uno de los desafíos más importantes de la educación el formar a niños y adolescentes para anteponerse al futuro, debido a tantos cambios que estamos viendo y viviendo. Por esta razón, han sido varios autores quienes se han dedicado a hablar e investigar de algunas de las situaciones que se han presentado o pueden presentarse, y realizaron algunas propuestas enfocadas a la función social que debe de tener la educación. Dentro de los primeros autores de los que haremos mención nos encontramos con Díaz. Él menciona que debemos ver la función social de la educación como preservadora, estabilizadora y controladora de la existente situación social. Permite transmitir, conservar, promover y consolidar los patrones de conducta, las ideas y valores socialmente aceptados, creándose entre estos procesos una cualidad superior, traducida en nuevos valores para la interpretación de nuevas realidades que construye cada generación. Para cumplir sus funciones sociales, las categorías calidad y pertinencia serán claves si se busca construir un nuevo escenario educativo en cualquier sociedad. Desde el enfoque permanente de la educación, en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se plantea que la educación permanente debe ser una reestructuración continua del ser humano, de sus conocimientos, aptitudes y de su acción. Debe permitir tomar conciencia y desempeñar su función social en aras de lograr una transformación social. Desde estas concepciones, la función social de la educación juega un rol fundamental al permitir la preparación de los ciudadanos a través del proceso de socialización. La escuela es donde se reiteran los valores. Contreras presentó este autor un acercamiento al rol social desde la escuela. Afirmó que los conceptos de individuo y ciudadano son las ideas esenciales para comprender la función. El rol de la educación se sostiene en las relaciones interpersonales, facilitan la transmisión de los aprendizajes sociales sobre los que se desarrollan la convivencia de la sociedad. Enfatizó al respecto de los valores que la escuela dispensa a las nuevas generaciones. En las aulas es importante resaltar los valores para llegar a tener un ambiente saludable. García es un autor que hizo referencia a distintos contenidos de la función social de la escuela en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el propiciar procesos de apropiación de contenidos significativos que contribuyan a la formación científico-técnica, humanista y práctica, acorde a las necesidades sociales, grupales e individuales. Este es un hecho que vemos en la actualidad en las prácticas docentes, ya que en los planes y programas de estudio se plantea el constructivismo, la participación y el aprendizaje significativo como una base para los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que este permite que el estudiante despliegue al máximo su potencial, sea un ciudadano más competente en diferentes campos, y lo más importante, que sea capaz de aplicar de manera adecuada lo que aprende dentro del aula en la vida real. Esto lo podemos conjuntar con otras dos propuestas del mismo autor: fortalecer las diversas formas y métodos de trabajo colectivo
y proveer espacios y coloquios atractivos para el ejercicio de la opinión, la discrepancia, la discusión, la crítica, la reflexión individual y colectiva, ya que el estudiante se convierte en una persona más participativa y más analítica en la toma de decisiones. Y esto influye directamente en la participación que tendrá en algún momento dentro de la sociedad. Del Val, 1999. Del Val señaló que la educación como institución social también realiza importantes y múltiples funciones, a través de las cuales proporcionan unidad, madurez y cohesión tanto al grupo en general como a sus miembros. Dentro de los contenidos que señala este autor en la función social, se asegura una continuidad y una promoción del cambio, para adaptar a los individuos al grupo y ejercer un control social, servir a los fines políticos, realizar una sección social, disminuir las diferencias entre los individuos y promover el desarrollo material de la sociedad. Durante la práctica educativa, es importante tomar en cuenta el papel que juega el contexto y el entorno social, pues en las aulas nos ayuda a asegurar que los contenidos se aborden y puedan impactar de manera positiva y significativa en los estudiantes. Asimismo, se podrán forjar aquellos rasgos previamente mencionados que a lo largo de las prácticas se han realizado. Hemos tenido la oportunidad de contrastar distintas formas de enseñanza, métodos y técnicas que van idealizando a nuestra propia didáctica a lo largo del tiempo, cada vez más adaptable, eficiente y objetiva. La escuela y la sociedad como uno mismo. Crispillo. Este autor sostiene que la escuela es la institución encargada de reunir o aglutinar las influencias que va a transmitir al alumno. Argumentar que la selección de las influencias a transmitir es previa. Estableció la relación de dependencia de la educación en la escuela con el contexto histórico, cultural de la sociedad donde se desarrolle. Como futuros maestros entendemos que hay que expresarnos de manera de que los alumnos entiendan y comprendan. Con esto quiero decir que los maestros contextualicen los aprendizajes, de tal forma que los alumnos entiendan y puedan aplicar los conocimientos ante la sociedad de una manera concreta y responsable. En la escuela donde estoy realizando mis prácticas profesionales, cuando estaba planificando mis actividades a desarrollar, lo realicé mediante el contexto de los alumnos y fue muy funcional para que puedan comprender los alumnos los contenidos que iba a estar realizando con ellos. La educación en la actualidad se vale de mucha práctica y poca teoría, dejando ver un panorama donde la actualización docente en la educación requiere una mejor práctica y un sustento teórico que respalde a la misma. El objeto de analizar la función social de la educación mediante la revisión bibliográfica es analizar y precisar el rol social de los profesionales de la educación, la relación que existe con su contexto educativo y las insuficiencias teóricas que pueden existir, con la finalidad de valorar el estado actual de la función social y los contenidos en la educación que pretenden formar a docentes y alumnos en las aulas.